estábamos hablando acerca de cómo para los padres de este joven el mundo había cambiado rápidamente. Ellos lamentaban la pérdida de los valores en la relación personal, la solidaridad, el compromiso mutuo, la reciprocidad. En este mundo urbanizado e industrializado, se valoran las relaciones impersonales. Hay individualismo, hay autonomía personal, hay emancipación. La sociedad es pluralista, se rige por la economía, por la política. El mercado ahora es abierto, funciona entre desiguales y desconocidos. Díganme si no ahora con las compras en línea. El mercado es completamente abierto, se pueden comprar cosas prácticamente de todo el mundo. Los antiguos valores rurales ya no funcionan en este nuevo mundo urbano. Entonces, por esta situación, se da una lucha de valores, una lucha. Se da una lucha de valores porque hay personas que tratan de conservar el pasado. Es que el tiempo pasado fue mejor, es que antes sí había respeto, es que antes los matrimonios sí duraban, es que antes los pastores eran así, asá, es que antes las mujeres, es que antes los hombres, es que antes los niños, y hay personas que tratan de conservar ese pasado, quieren de alguna manera regresarse a esa manera de vivir. Entonces, se presenta esa pugna, los que quieren vivir en el pasado, los que quieren usar esta nueva situación para sus propios fines. O sea, nada más les interesa pensar en ellos. Está bien la modernidad, la industrialización, la nueva tecnología, está bien, aprovechan el individualismo que se puede generar, el protagonismo, o sea, para lograr sus propios fines. Entonces, los que quieren conservar el pasado, los que se quieren regresar al pasado, los que usan esta situación actual, pero para sus propios fines, de manera egoísta, de manera individualista, para crecer nada más ellos, nada más les interesa su vida. Quieren ver esta situación nada más para sus propios fines. Hay otro tercer grupo, los que presionan por nuevas definiciones de identidades y roles sociales. Son los activistas, los luchadores sociales. Bueno, está bien, estamos viviendo esta nueva manera de vivir, esta realidad. Ahora estamos viviendo este contexto histórico. Muy bien, ahora quieren definir identidades, los roles que viven ahora, los quieren, están buscando por alcanzar ese lugar, como sociedad, como grupo, les interesan las minorías, están atentos a la problemática social para redefinir esos nuevos roles que ahora se están presentando por todo este contexto histórico que se está viviendo. Entonces, los que quieren vivir en el pasado, los que se aprovechan pero nada más para sus propios fines. El tercer grupo son los que presionan por nuevas definiciones, por encontrar esos roles sociales actuales, identificarse, son activistas, son luchadores sociales, están a favor de los derechos de las minorías, etcétera. Son gente que está al pendiente de lo que está sucediendo. Y hay cuatro grupos de personas, los que están confundidos y no saben cómo responder. En algunos casos, se idealiza el pasado. Se idealiza el pasado. Y lo hemos visto mucho en la actualidad. Muchas personas que dicen, no, pues es que el tiempo pasado fue mejor. No, antes, si vieras cómo nos comportábamos los jóvenes, si vieras cómo eran nuestros cultos en la iglesia, no, antes sí había santidad,
Antes sí había respeto, no, ahora ya no, se ha perdido todo eso. Se idealiza el pasado, pero también se olvida la injusticia de ese tiempo o la corrupción que había en ese tiempo. También en el pasado había injusticia y había corrupción, pero se olvida. Se recuerda nada más de manera nostálgica. Los valores no son absolutos ni invariables. Con los valores se rompen antiguos patrones opresivos y se van creando nuevos valores más liberales que de alguna manera responden más a la realidad, a los derechos humanos de las que ahora las personas se saben sabedoras y saben que tienen esos derechos y los quieren ejercer. Por ejemplo, en la historia del joven acerca de sus padres que decían que en el pasado había mejores maneras de vivir, pues ellos trabajaban en una hacienda cafetalera, en un sistema feudal donde había una relación patrón-peón. Ellos no tenían muchos derechos. Ahora pues ya no está, ya ese sistema ya no existe, ahora hay más igualdad, más corresponsabilidad, hay nuevas realidades que de alguna manera liberan más a la persona. Ahora emergen movimientos con nuevos sujetos históricos. ¿Cuáles son esos nuevos sujetos históricos? Bueno, pues las mujeres es un grupo que de alguna manera se ha emancipado, ha luchado, se ha visibilizado el movimiento de las mujeres. También otro movimiento que se ha hecho más presente en la actualidad es el movimiento ecologista, el movimiento indigenista es otro grupo que ha emergido en la actualidad. Las minorías sexuales, entre los grupos que han emergido, esos grupos de la actualidad, mujeres, ecologistas, indigenistas, minorías sexuales. La opresiva relación patrón-peón está desapareciendo. El menosprecio hacia la mujer era considerada, y todavía en algunos países del otro lado del mundo, especialmente países árabes, pues las mujeres todavía son objetos o pertenecen a los hombres. Algunas sociedades todavía en este siglo XXI, las mujeres tienen que cubrirse la cara, no pueden acceder a la universidad, no pueden andar sola en las calles, etc. Bueno, antes el menosprecio a la mujer era muy marcado. Las mujeres históricamente habían crecido relegadas, menospreciadas. Eso de alguna manera ha estado cambiando. Las relaciones ahora en el trabajo pudiéramos pensar que son más equitativas, pudiéramos decir que tienden más hacia la justicia. Las mujeres ahora pues han alcanzado derechos gracias a esos movimientos. Las mujeres pueden tener bienes a su nombre, antes no. Las mujeres pueden tener bienes a su nombre. Las mujeres ahora pueden decidir sobre su vida personal, pueden decidir sobre su futuro. Las mujeres también pueden obtener el derecho a cuidar de sus hijos, etcétera. Son logros que gracias a los movimientos se han alcanzado. También
Por ejemplo, antes, pues, ¿quién iba a pensar que íbamos a tener problemas con el agua, el petróleo, el oxígeno, etcétera, el aire? Eh, Se descuidaban mucho los recursos naturales. Y ahora, gracias a esos movimientos ecologistas, bueno, pues tratamos de cuidar el agua. Les recuerdo que aquí en México, en Monterrey, no en México, en Monterrey estamos viviendo una situación histórica muy especial por la falta de agua. Y decía una amiga, yo voy a escribir ahorita y les voy a contar a mis nietos cómo en este tiempo, en este 2022, pude bañarme con 2 litros de agua. O sea, es algo histórico. Entonces ahora pues hay que cuidar los recursos naturales. ¿Quién hubiera pensado que tendríamos ahora que racionar el agua para bañarnos, para que reutilizar el agua que sacamos de los trastos o de hacer la limpieza en el piso para usarla en las plantas o para utilizarla en los sanitarios? ¿Quién hubiera pensado eso, verdad? Reutilizar el agua en la misma casa, reutilizarla para otras labores de menos importancia. Pues esto es lo que nos va marcando la nueva realidad, las nuevas circunstancias que estamos viviendo. En vez de pérdida de valores, pudiéramos definir más bien como una reconstrucción de valores, acorde con la nueva realidad histórica y las nuevas posibilidades novedosas que el contexto o la realidad nos ofrece. No todo es bueno, pero tampoco no todo es malo. Surgen posibilidades también, con estas crisis, surgen posibilidades positivas y liberadoras. Entonces, vemos aquí cómo se presenta de alguna manera esa lucha de valores, los que quieren vivir en el pasado, los que se aprovechan de la actualidad, pero nada más para su beneficio, los que ven estos cambios como buenos y son esos luchadores sociales, y los que dicen, no, pues yo no entiendo nada, están confundidos, no saben cómo responder. Entonces se presenta esa lucha de valores, pero en vez de pérdida de valores, pudiéramos hablar de una reconstrucción de valores o de una adaptación de valores a esta nueva realidad, porque surgen también posibilidades positivas y liberadoras. Ya hablamos acerca de la lucha de los valores. Vamos a hablar ahora la fuente de los valores. Pudiéramos decir que las fuentes de los valores son múltiples. Uno es la organización social o política donde estamos viviendo. Esa organización, ¿dónde vive? En una política democrática, una política totalitarista, en una política absolutista. ¿Cómo es el ambiente donde usted vive? Entonces, esa organización política de alguna manera genera los valores donde vivimos. Puede ser esa política, puede ser ese ambiente social. La economía también. La economía es una fuente que genera valores. También la relación con la naturaleza. Veamos entonces cómo son múltiples las fuentes de los valores. El ambiente político, social, la economía, la relación con la naturaleza. Las ideologías proponen valores. Las ideologías proponen valores. Y las religiones enseñan valores muy específicos. Como creyentes, cristianos, cristianas, encontramos la fuente de los valores en Dios. Nuestras ideas acerca de los valores, para nosotros que somos creyentes, hombres y mujeres, la fuente principal de los valores es Dios.
También vemos como una fuente generadora de valores la Biblia, que es la palabra de Dios, y también las tradiciones de las comunidades de fe. La iglesia donde crecimos, la iglesia a la que asistimos, también genera valores que de alguna manera dan forma a nuestra vida. No son los mismos valores los de una iglesia de un punto en Argentina a los valores que tiene alguna iglesia en alguna parte de Nueva York, de Los Ángeles, o las que están viviendo algunos hermanos en África o en alguna parte de Europa. No son los mismos valores, porque acuérdense que los valores se generan también en el grupo social. Esto indica la importancia del trabajo histórico, pero también teológico, para comprender en qué sentido Dios es fuente de valores, cómo las escrituras manejan y manifiestan esos valores y de qué manera, fíjese bien, la tradición eclesial, la tradición de la iglesia ha entendido y ha enseñado los valores. En una conferencia que di, ¿cuándo fue? El jueves pasado, estaba en una conferencia para un grupo de mujeres de Texas. Y claro, en esas conferencias, y cuando son en línea, pues pueden entrar muchas personas. Y escribió un hermano, porque por el nombre que presentaba, y decía, ¿la conferencista es de la Iglesia de Dios? Dice, pregunto esto porque veo que no trae velo cuando está hablando. Y veo que también está usando aretes. O sea, para esa persona que estaba escribiendo, las mujeres en todo momento tienen que traer el velo, y otra manera de definirlas como mujeres del grupo del grupo de creyentes es que no traigan aretes. Las tradiciones eclesiales también dictan valores. Y, por ejemplo, para esa persona, pues era muy importante. Para otras iglesias, para otros grupos eclesiales, ¿no? Acuérdense, los valores son la materia prima para las decisiones y las posturas éticas que tomamos frente a las situaciones de la vida cotidiana. Los valores son la materia prima, ese conjunto de principios, de pensamientos, de sentimientos que tenemos y que adoptamos frente a las situaciones de la vida cotidiana. Los valores pueden ser entendidos de diferente manera según el contexto. Los valores hay que definirlos y hay que articularlos porque guían nuestras conclusiones éticas. Los valores indican lo positivo de una acción. Los valores justifican o enjuician lo que hacemos y las acciones de las otras personas. Entonces, en breves palabras, los valores son esas materias primas, pero las fuentes de los valores que tenemos es la organización social, política, la economía, la relación con la naturaleza. Y como creyentes, nosotros encontramos las fuentes de valores en Dios, en las escrituras y en las tradiciones que tenemos en las iglesias a las cuales asistimos. Entonces, esas son las fuentes de los valores. ¿Cómo se crean los valores? ¿Cómo surgen los valores?
Los valores no se pueden imponer. Los valores se manifiestan en la interacción de la comunidad con los cambios tecnológicos y con los cambios sociohistóricos y con las nuevas prácticas sociales. Allí se van manifestando los valores en la interacción de la comunidad con los cambios tecnológicos, con los celulares, con los dispositivos electrónicos, con los nuevos medios de comunicación, con los cambios sociales que van viviendo el sistema político bajo el cual están siendo conducidos y las nuevas prácticas sociales que la misma sociedad va adquiriendo. O sea, todo eso hace que se manifiesten los valores. De ahí se van creando los valores. Los valores se crean en todo ese ambiente que viven las personas, pero también los valores se institucionalizan, se formalizan por medio de las políticas que rigen la sociedad. Los movimientos sociales desempeñan un papel clave, ya que le dan forma a los valores. Los movimientos sociales cristalizan los valores, porque los ponen en práctica y presionan por su vigencia general. Por ejemplo, el movimiento social ecologista. Ellos desempeñan un papel muy importante. Las ideas que tienen, los estudios, esas ideas se hacen en base a los estudios, al cambio climático, cómo de alguna manera está afectando este cambio climático, cómo los glaciares están terminando, cómo está afectando a toda la ecología, los sistemas, el hábitat de los animales, o sea, cómo todo incide en ese círculo de la vida. Entonces ellos están proponiendo nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de interactuar nosotros con la naturaleza, con el medio ambiente, con el hábitat, con muchos se han enfocado en la naturaleza, le han llamado la madre naturaleza, la Pachá, etc. Es una nueva manera de ver la realidad desde ese movimiento social. Y hay más movimientos. Entonces, los movimientos sociales desempeñan un papel clave porque formalizan los valores, los ponen en práctica y presionan por su vigencia general. Ahora se enseña ecología en las escuelas. Es parte del currículum de los estudiantes y yo pienso que desde la educación inicial, desde la educación básica, ellos presionan para su vigencia general. También, por ejemplo, el movimiento feminista promueve nuevos valores y redefinen ahora el valor de la mujer y el valor del hombre. Ahora las mujeres, gracias a estos movimientos feministas, las mujeres tienen más libertad. Por ejemplo, decía una mujer, si tú usas pantalón, si tú puedes ir a la universidad, si tú puedes poner una propiedad a tu nombre, si tú puedes decidir con quién casarte, si tú puedes decidir sobre qué estudiar, es gracias al movimiento feminista. Entonces, ese movimiento promueve nuevos valores y de alguna manera redefine ahora lo que es la mujer en relación a cómo se veía en el pasado, cómo se veía
hace 20 o 30 o 40 años. Redefine el papel del hombre, el papel de la mujer. El movimiento feminista, el movimiento ecologista, estos y otros movimientos, de estos y otros movimientos surgen nuevos valores para fundamentar la comunidad y orientar la ética, generando, claro, conflictos, generando en ocasiones conflictos, porque es una lucha de los grupos sociales. Es un grupo que presiona a toda una comunidad, o es un grupo y surge otro grupo y ahí se empiezan a confrontar, es esa lucha de grupos sociales. Por ejemplo, el grupo Provida con el grupo abortista, cómo tienen esos encuentros, cómo se generan esos movimientos de uno y de otro y llegan a generar esa presión uno u otro, como generando esa lucha de grupos sociales. Entonces, bueno, haciendo un repaso de lo que estamos viendo a este momento, hablamos de lo que es un valor, definimos qué es un valor, cómo se da la crisis de los valores, cómo se da la lucha de los valores, dónde se generan los valores, cómo se crean los valores. Hemos visto hasta ahorita todo eso en referencia a los valores y ahora vamos a pasar a un punto importante que se llama el papel de la iglesia y la comunidad cristiana. La iglesia desempeña un papel central. Estamos viendo aquí en esta lucha, en esta creación de valores, cómo se generan los valores, las fuentes de los valores. La iglesia desempeña un papel central, pues su razón de ser reside en los valores que propone. La iglesia desempeña un papel central. Y es bueno que recordemos ese papel que tiene la iglesia en la sociedad. Porque a veces como iglesia permanecemos muy a un lado, muy orillados, muy ocultos de las problemáticas sociales. Nos abstenemos de comentar, nos abstenemos de participar. Y la iglesia desempeña un papel central, pues su razón de ser reside en los valores que propone. Los valores que propone la iglesia son los valores bíblicos, los valores de la ética cristiana. La iglesia es la conciencia moral de la comunidad. La iglesia es la conciencia moral de la comunidad, ya que contribuye a la creación de valores mediante su propia vida interna. La iglesia tiene sus propios principios, es cierto, esos principios que están fundamentados en Dios, esos principios que están fundamentados en la verdad bíblica, esos principios que también son parte de la iglesia histórica de la cual formamos parte. Entonces, la iglesia, con esos principios que tiene, debe contribuir en la sociedad, debe contribuir en la comunidad, creando esos valores de los cuales ella forma parte, de los cuales ella tiene en su vida interna. Dice el escritor Lehmann que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la coinonía, esa comunión, es la realidad creadora de comunión, es la presencia de Cristo en el mundo. Entonces, la iglesia debe contribuir y debe participar de alguna manera en
en esa sociedad, en esa comunidad. ¿Cómo participa la iglesia? Por ejemplo, cuando suceden situaciones que marcan una comunidad, aquí estamos viviendo mucha violencia, mucha inseguridad. En días pasados, en varias ciudades, al mismo tiempo, hubo algo terrible, hubo quema de camiones, hubo muerte de personas de una manera provocada a través de incendios de camiones de personas esos transportes colectivos. Fue muy dramático cómo se dio al mismo tiempo en una ciudad, en otra. Fue muy triste ver las noticias y entonces es esa problemática social, es lo que estamos viviendo. Entonces opinan los políticos, opinan los grupos sociales. ¿Y qué opina la iglesia? ¿Qué opina la iglesia respecto a esa problemática que estamos viviendo? La iglesia de alguna manera es la conciencia moral de la comunidad. La iglesia tiene valores intrínsecos en su vida interna. Entonces, ¿cómo la iglesia está contribuyendo, cómo está participando en esa comunidad donde está viviendo? La iglesia es el cuerpo de Cristo, es una comunidad de diversos dones. Entonces, pero también nos lleva a pensar en algo importante. Mire, la iglesia es ese cuerpo de Cristo, es esa coinonía, es esa presencia de Cristo en el mundo. Pero como cuerpo de Cristo es una comunidad con diversos dones. En la iglesia no todas las personas tienen el mismo don. No todas tienen el don de enseñanza, no todos tienen el don de administración. Dios reparte dones diferentes y estos dones son para que la iglesia vaya creciendo. Quizás no va creciendo de manera uniforme, pero es el cuerpo que va creciendo y que va respondiendo a las necesidades mismas de la actualidad, de la realidad. En la coinonía no hay uniformidad, no hay. Hay crecimiento, sí, pero no todos tienen el mismo don, no todos. Unos van creciendo en un don, otros van creciendo en otro, otros van creciendo en el desempeño de un don específico, pero vamos creciendo, pero no hay uniformidad. Entonces, esto significa que también habrá una diversidad de comprensiones de los valores y una diversidad de comprensiones en las prácticas sociales dentro de la misma iglesia. Aunque la iglesia está conformada por valores, la vida interna de la iglesia está llena de principios, de valores éticos fundamentados en Dios, en la Biblia, en los valores éticos que tiene nuestra comunidad de fe. Esos valores no nos dan a los creyentes la misma cantidad de fe, ¿no? Hay diferentes comprensiones de fe, porque hay diferentes dones, hay diferentes ministerios. Bueno, los ministerios de alguna manera son la concretización o la formalización de los dones, pero hay en la iglesia diversas maneras, diversas formas de comprender los valores. Hablando del valor de la justicia, del valor de la libertad, hay diversas maneras de entenderlo. Los creyentes
tienen esa responsabilidad de participar en esos debates para colaborar en la construcción de valores que permitan la convivencia. Como iglesia, tenemos que participar en la comunidad donde vivimos, no encerrarnos. Tenemos que participar en esa realidad, en esa comunidad. No se trata de cristianizar, no se trata de imponer los valores que tenemos como iglesia. Se trata de que con los principios que tenemos de libertad, de justicia, de responsabilidad, de bondad, de amor, de paz, de tolerancia, con estos principios, tratar de establecer valores que mejoren la vida social. No se trata de imponer nuestras reglas o cristianizar o convertirlo, no. Se trata de que con los principios basados en Dios, en la Biblia, de alguna manera estos valores ayuden al mejoramiento de la vida social. ¿Cómo participa la iglesia en el cambio social? Participa la iglesia haciéndose presente, haciéndose visible. Por ejemplo, en una comunidad mediana, pequeña, grande, cómo la iglesia se deja ver, cómo la iglesia se hace evidente al salir la iglesia de su círculo, de su templo, cómo se hace presente en la comunidad. Hay una historia donde en una comunidad mediana del sur de México estaban los hermanos dentro del culto. Estaban allí, pues, teniendo su estudio de la Biblia, cantando, y como había, pues, inseguridad, las puertas estaban cerradas. Y es cierto, hermanos, y es que, por ejemplo, en algunas iglesias del norte del país llegaron a asaltar a los hermanos en el culto, llegaron y los asaltaron. Una historia muy dolorosa. Entonces se tuvieron que cerrar las puertas de los templos. Se tuvieron que poner unas personas que estuvieran allí, que identificar que los que llegaran pues eran los hermanos. O sea, qué triste, ¿verdad? No era un templo de puertas abiertas como pudiera pensarse debido a la realidad histórica que se estaba viviendo. Entonces, pues se cerraron las puertas del templo. Y en esa comunidad donde se generó esa historia, pues estaban cerradas las puertas y llegaron a tocar, pero llegaron a tocar así fuerte, con cierta desesperación los de afuera, y dijeron, salgan los cristianos. Y luego pues salió un hermano, ¿qué pasó? Pues, ¿por qué están gritando? ¿Por qué están golpeando las puertas? Y decía, salgan los cristianos, queremos que salgan. Y luego ya fue el diácono y por fin fue el pastor. A ver, pues nosotros no les estamos haciendo nada. Somos un grupo pacífico, estamos aquí adentro, estamos aquí, nosotros no le hacemos daño a nadie, estamos aquí, no le estamos haciendo ningún mal, porque vienen a violentarnos así. Y decían los de afuera, queremos que salgan los cristianos, queremos que salgan. Queremos que dejen esos lugares, que vayan a las plazas, que vean cómo están los jóvenes perdiéndose en las calles, que vean cómo están perdiéndose en los antros debido al alcohol, a los vicios, que vean cómo las familias en las casas se están desintegrando. Queremos que salgan los cristianos. ¿Cómo participa la iglesia en el cambio social? ¿Cómo participa? Nos encerramos nosotros con nuestros principios, con nuestros valores muy buenos,
muy fundamentales, muy propios, muy bíblicos, es cierto, muy buenos todos, pero quizá nos encerramos en nuestros propios comunidades de fe, hasta cerramos las puertas literalmente, sí, y si no literalmente, bueno, sí, metafóricamente las cerramos, somos un grupo cerrado. Es más, si viene alguien diferente a nosotros, pues lo vemos así como, no, pues este es un extraño, este trae ropas diferentes, este trae, este sábado, eh, mi esposo, es psicólogo y es consejero también, y en, en su trabajo, porque él lo define así y lo presenta desde el principio, de alguna manera, los principios que él dice son bíblicos y él sabe que ninguna terapia va a hacer cambiar a la persona, solamente el poder y el evangelio, y él lo presenta así. Entonces, las personas que van saben de alguna manera que va a haber ciertos principios bíblicos en su trabajo de consejería. Y este sábado él invitó a un matrimonio, lo invitó a la iglesia, fue a la congregación, fuimos por ellos y fue este matrimonio a la iglesia y pues se veía completamente diferente el chico y la chica en su forma de vestir, en los tatuajes que tenían, en la ropa que traían, se veían diferente. Entonces, ¿cómo aceptamos nosotros a los diferentes? ¿Cómo los aceptamos en la iglesia? Porque a veces nuestras iglesias son círculos muy cerrados, muy cerrados. ¿Cómo participa la iglesia en ese cambio social? Pues a veces no participamos porque nos encerramos en nuestros núcleos, en nuestras comunidades de fe. Y si alguien llega a entrar a ese grupo, pues lo vemos así diferente. Y le queremos imponer luego nuestras reglas y nuestras normas. Tienes que vestirte así, tienes que hablar así, tienes que cambiar todo eso. O sea, nosotros le queremos imponer nuestras reglas. ¿Cómo participa la iglesia en el cambio social? Bueno, en el libro de texto se menciona cómo la iglesia establece este cambio eh, a través de significados morales mínimos y máximos. ¿Qué significa esto? El significado mínimo o tenue, de alguna manera, es el núcleo central de ideas que da sentido y que opera como un horizonte, que da dirección. No propone todas las posibilidades de cambio, no, solamente da dirección, envuelve una atmósfera general que de alguna manera oriente a las personas. Ese es el significado mínimo o tenue, como participa la iglesia en el cambio social, estableciendo un parámetro general, un horizonte. Esto es el amor, esto es la paz, esto es la solidaridad, estableciendo ese marco para que una comunidad pueda irse por ese rumbo, pueda irse por ese camino. Ese es el significado mínimo o tenue, estableciendo solamente un marco general, eh, marcando la dirección, poniendo el rumbo de manera general, tratando de poner ese marco para que las personas se vayan por ahí. Ese es el significado mínimo o tenue, como la iglesia puede participar. Pero hay otro, el significado máximo o denso. Uno es mínimo o tenue, otro es máximo o denso. En el significado máximo o denso, la definición específica e interpretada está llena de experiencias históricas. Estas experiencias son particulares
se definen así como acciones directas que deben de alguna manera hacer las personas. Debes hacerlo de esta forma. La paz se vive así, de esta manera que te estoy diciendo. Se impone sobre los particulares los cambios drásticos. La santidad se debe ver así. Se debe ver en este tipo de ropa, en este corte de pelo, en este tipo de arreglo. Ese es el significado máximo, como a veces la iglesia quiere participar en el cambio social. Entonces, hay dos maneras. El significado mínimo o tenue, donde se marca el sentido general, se marca la idea general, qué es la paz, qué es la soledad. Por aquí se puede ir, o el significado máximo denso, donde dice, no, esta es la forma, es solamente esta manera, la santidad se vive así, las mujeres deben traer la falda hasta esta altura, los hombres deben vestir con corbata. Ese es el significado máximo denso, donde se quiere influir de manera directa sobre las personas. La iglesia promoverá el consenso mínimo o tenue, sin demandar que todos estén de acuerdo con las particularidades propias de su vivencia densa de la ética, de la moral. Otra vez, ¿cómo participa la iglesia en el cambio social? Hay dos formas, con un significado mínimo o tenue, donde se pone un horizonte, se pone un marco general, una referencia, se pone la paz, la responsabilidad, el amor, la solidaridad, y se marca ese camino para que la gente transite por allí. Es un significado mínimo o tenue. Y hay otro, diferente, el significado máximo o denso, donde de alguna manera se imponen las experiencias históricas, las experiencias culturales particulares. Esto es el amor. Esto es guardar el sábado. Esto es guardar la ley de la alimentación. Así, paso 1, paso 2, paso 3. Pero estas experiencias particulares difícilmente se convierten en el consenso general. Son experiencias particulares. La iglesia debe promover un consenso mínimo o tenue. Ese camino general, esa forma, ese proyecto al que Dios nos ha llamado, sin demandar que todos estén de acuerdo con las particularidades propias de su propia interpretación. Pudiéramos decir, una unidad en la diversidad. Esto es de mucha reflexión. Cuando no se ha alcanzado esa unidad en la diversidad, surgen las divisiones. Surgen los desacuerdos. Se rompe la unidad, se fragmenta. Unos toman un camino, otros toman otro camino. Esos que toman ese camino toman un significado máximo denso donde dicen las cosas se tienen que hacer así. Los otros toman su propia posición, las cosas se tienen que hacer así. Se piensa que lo que ellos tienen es lo correcto, se piensa que lo que ellos tienen es lo verdadero, se piensa que lo que ellos tienen es la completa voluntad de Dios. Y entonces se dan los rompimientos. La iglesia debe promover el consenso mínimo o tenue,
ese marco general, para que transite la comunidad, para que se dé ese cambio social, sin demandar que todos estén de acuerdo, sin demandar, sin obligar, que todos estén de acuerdo con las particularidades que tiene la iglesia de determinados principios. Es importante que la iglesia reconozca que no existe una postura única o una única definición cristiana. Cuando yo digo, yo tengo 46 años de casada y yo conozco perfectamente a mi marido, estoy diciendo una gran mentira. Porque a veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. A veces no nos conocemos. Y un ejercicio muy sencillo es, bueno, así, sin ver, en una hoja blanca, dibuje su mano derecha, su mano izquierda, y ponga las líneas de su mano, sin verla, de memoria. Y pues no, ni siquiera yo aquí estoy viendo las líneas de mi mano, y hoy te estoy percibiendo esta línea pequeñita. Yo creo que por la edad también se van haciendo más líneas, pero ni siquiera conozco bien la palma de mi mano. ¿Cómo puedo decir que conozco a mi esposo? ¿Cómo? Él nada más me da oportunidad de conocerlo en lo que él quiere, en lo que él se muestra, en lo que él se abre conmigo. Escribió Gandhi, porque también decimos, no, mis hijos, no, los conozco bien a mis hijos, yo sé cómo van a responder. Y decía Gandhi, los hijos no son tuyos, no, son hijos de la vida y no los llegas a conocer. Solamente te puedes asomar a sus ventanas para tratar de entender lo que ellos son, tratar de entender. Y es como Dios. No, Dios es un concepto inalcanzable. Gracias a Dios podemos entender un poquito por Jesús, pero son aproximaciones de Dios. Son aproximaciones. Nunca vamos a poder entender plenamente lo que es Dios. Con esta mente no. Esta mente finita, llena de prejuicios, llena de pecado, es bien difícil que nos podamos conectar con Dios. Nos conectamos lo que Él permite, porque Él nos hizo, porque somos su creación, porque nos dio su imagen, su semejanza, porque hemos recibido la salvación en Cristo. Pero son aproximaciones de Dios lo que tenemos. Porque esta carne, porque esta naturaleza, pues se inclina hacia el mal, se inclina todos los días. Entonces es una lucha, es una lucha. Por eso vuelvo a la frase con la que inicié este último pensamiento. Es importante que la iglesia reconozca que no existe una única postura o una única definición cristiana. No existe. Porque no nos podemos conocer ni a nosotros, no podemos conocer al otro, no podemos definir al otro. No podemos definirlo. Yo no puedo encerrar al hermano o a la hermana bajo este criterio. Es que él es así o así. Es imposible. Entonces, tampoco hay una única postura de lo que es ser cristiano, de lo que es ser cristianas. Hay posturas y definiciones cristianas representadas por las diferentes tradiciones de la iglesia y las muchas diferencias internas que hay en las tradiciones.
Hay una tradición cristiana, por ejemplo, bueno, en las diferentes tradiciones cristianas de la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia adventista, la iglesia de Dios, hay tradiciones. Y hay posturas y definiciones cristianas representadas por las diferentes tradiciones eclesiales y las muchas diferencias internas que hay en cada tradición. En la iglesia no hay uniformidad, sino diversidad. En la iglesia no hay uniformidad, sino diversidad. Recuerden cómo estábamos hablando acerca de la diversidad de dones. Entre cristianas y cristianos hay interpretaciones tenues y densas. Y esto, más que un problema, es una riqueza. Es más bien una riqueza, un gran abanico de posibilidades. La participación de cristianos y cristianas en los debates sobre los valores vigentes de una comunidad, su participación será contribuir en una variedad de posturas o interpretaciones siempre en busca del sentido común. Cristianas y cristianos promoverán valores que converjan con las posturas cristianas. El amor, el respeto, la libertad, tal como Dios lo desea, tal como está en el canon bíblico. Promoverán valores que converjan con la conducta, con las posturas cristianas, la justicia, el amor, la misericordia, la generosidad, la libertad, el bienestar, la honestidad. Estos son valores que muchas personas buscan y aceptan, sean cristianas o no. Entonces, nosotros los cristianos, con nuestra diversidad de dones, podemos contribuir, participar en ese cambio social a través de nuestras posturas cristianas, lo que pensamos respecto a la justicia, el amor, la misericordia, la generosidad, la libertad. Lo que pensamos de estos valores, teniendo como nuestras fuentes Dios, teniendo como nuestras fuentes la verdad bíblica, la palabra de Dios, teniendo también como parte de nuestras fuentes las reglas o las conductas propias de nuestra iglesia, de nuestra comunidad de fe. De esa manera contribuimos nosotros a participar en ese cambio social, en el cual estamos de alguna manera inmersos. Acuérdense, sociedad y persona nunca se van a desligar. Entonces, sociedad y cristianos nunca nos vamos a desligar. ¿La sociedad está influyendo sobre nosotros como iglesia? ¿O nosotros como iglesia estamos contribuyendo o impactando o favoreciendo la sociedad? ¿Más iglesia en el mundo o más mundo en la iglesia? He ahí el dilema. He ahí el dilema. El tema de los valores es esencial para la convivencia. Se trata de organizar y administrar la vida en comunidad para asegurar ese bienestar y desarrollo positivo de las personas. Los valores evalúan la calidad de vida y la conducta de las personas. Los valores evalúan la calidad de vida y la conducta de las personas. Por eso, la crisis de valores cuestiona la comunidad. Y este consenso no se impone, se crea mediante la ejecución de nuevas prácticas sociales. Acuérdese, los valores no se imponen,
surgen los valores de la necesidad de la sociedad para responder a los nuevos requerimientos. Por ejemplo, en mi iglesia, las hermanas y los hermanos, quizá nos tengamos que acostumbrar a ver que lleguen personas con otra ropa, con otro tipo de ropa, tatuados, con otra forma de hablar. Tenemos que acostumbrarnos a que lleguen esas personas así, porque ellos también tienen derecho a escuchar la palabra de Dios. Los valores no se imponen, surgen de las necesidades de la sociedad para responder a los nuevos requerimientos. La iglesia tiene un papel central, puesto que su razón de ser se encuentra en su capacidad de hacerse presente en el mundo. Su capacidad de hacerse presente en el mundo. Los valores nos acercan con la teología, ya que considera la realidad última que fundamenta la vida misma. Esta es una forma de hablar de Dios. Los valores de los cristianos, de las cristianas, se fundamentan en Dios, en la palabra de Dios. Entonces, los valores nos acercan también con la teología. Y en estos últimos minutos de la clase de esta mañana, vamos a tener otra reflexión muy breve acerca de esa ética cristiana, Jesús para nuestro tiempo. Vamos a ver un ejemplo de los evangelios que nos pueden ayudar a hablar más sobre ética cristiana y cómo aplicarla en estos tiempos. El tiempo de Jesús es un tiempo específico donde Él vivió. El tiempo de la pandemia es un tiempo específico que también nos tocó vivir. Y el tiempo ahora de la pospandemia que estamos viviendo. Fíjese, el tiempo de Jesús, el tiempo de la pandemia y el tiempo de la pospandemia son tiempos diferentes. Son 3 tiempos diferentes. Muchas cosas han cambiado del tiempo de Jesús, con las restricciones que vivíamos en la pandemia, con más libertades que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, aquí en México, bueno, ya podemos estar sin cubrebocas, hay reuniones grupales, se abrieron los templos, las cosas han cambiado. Y cuando cambian las cosas, también cambian la relación entre las personas. Estos tiempos diferentes nos hablan también cómo las relaciones entre las personas van cambiando, los sistemas educativos van cambiando. ¿Cómo era la escuela en el tiempo de Jesús? ¿Cómo la vivimos en la pandemia? ¿Cómo ahora estamos de alguna manera regresando a lo presencial, pero también descubriendo el valor de la educación en línea? La pandemia nos ayudó a descubrir el valor de esa educación no presencial, de esa educación en línea como la que estamos ahorita realizando usted y yo. Entonces, el sistema educativo también de alguna manera se impactó, el trabajo laboral, también las expresiones de fe, son cambios importantes que vemos en el tiempo de Jesús de una manera, en el tiempo de la pandemia de otro, en este tiempo de pospandemia. Ay, definitivamente a esta situación de la fe, pues, trajo muchos déficits. Muchos pastores, muchos creyentes opinan que muchas personas se quedaron afectadas en su fe. Muchos opinan que un 30%, un 30% de los creyentes que tenían no regresó a los cultos presenciales, no regresaron. ¿Cómo se afectó esa expresión de fe? Entonces, los tiempos van cambiando. Los tiempos van cambiando. Todo cambia.
quizá algo que no cambia y que de alguna manera es lo que nos mantiene, es la necesidad que tenemos de encontrar sentido y dirección en la vida de las personas. Y en esta búsqueda de sentido y dirección, brota, emerge la ética de Jesús. La ética de Jesús. Como la vida de Jesús, los valores que Jesús vivió, siguen siendo un parámetro, un modelo para nosotros. Y hay un texto que está en Lucas 7, del 11 al 17, que lo vamos a tomar brevemente para ver cómo ese estilo de Jesús, cómo esos valores de Jesús se muestran en su forma de ser y cómo nos ayudan a nosotros en este tiempo. Dice Lucas 7:11, es el Evangelio de Lucas y dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Aquí vemos la imperiosa necesidad de Jesús, del Maestro, de hacerse presente. Qué interesante. La ética de Jesús se hace presente. Por ejemplo, va a Jericó y se encuentra a Zaqueo. Está en el camino y se encuentra a Bartimeo. Va a Gadara y ve a un endemoniado. Está en el pozo y va al pozo y ahí espera a una samaritana. Y ahora, aquí en Naín, está visitando Naín. Es Jesús que se hace presente. Esa es su manera de vivir. Esa es su forma de ser. Es un maestro que se hace presente. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él sus discípulos y una gran multitud. Naín es una ciudad que se encuentra 215 metros sobre el nivel del mar. Solamente es un dato histórico. Capernaum, de donde iba Jesús, que iba a Naín, Capernaum 180 metros debajo del nivel del mar, Naín 215 metros sobre el nivel del mar. Imagínense, de 180 metros debajo a llegar a 215. Fue prácticamente una ascender en el camino. Es un dato solamente histórico que nos ayuda. Y dice el verso 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Con Jesús va una multitud, que es la que entra a la ciudad, va una multitud que proclama la vida. Otra característica de la ética de Jesús, está a favor de la vida. Y esa multitud que proclama la vida se encuentra con una multitud que anuncia la muerte. Y en esa multitud que anuncia la muerte va una viuda, una mujer viuda, una mujer afectada en todos los aspectos. Y dice el verso 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Dios siempre sale al encuentro. Aquí está Jesús, sensible y compasivo. Características de la ética de Jesús, la sensibilidad y la compasión. Se compadeció, se conmovieron sus entrañas. ¿Cómo es Jesús que se compadece de una mujer? Se compadece de una mujer. Y recordemos que en el tiempo de Jesús, el papel de la mujer era completamente secundario. Jesús se compadece de una mujer. Para empezar, era una mujer sin valor en ese tiempo. Y luego, viuda. Si la mujer llegaba a tener valor, era por su marido. Esa mujer era viuda. Y luego, si había quedado sin hijo, si esa mujer
tenía algo de valor en la sociedad, seguramente era por el trabajo de su hijo o por lo que representaba su hijo, pero ahora viuda y sin hijo. Una mujer que había perdido todo el sentido de identidad. Y cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y dice el verso 14, y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús se identifica con la necesidad. Jesús rompe tradiciones y leyes que oprimen. Y aquí está otra ética de Jesús. Rompe tradiciones y leyes que oprimen. No se trata de romper las reglas o las leyes porque sean reglas o tradiciones, no. Sino cuando esas reglas y tradiciones oprimen, minimizan al ser humano. Entonces aquí llega la ética de Jesús que las hace a un lado. Jesús hace a un lado las tradiciones y llega contra la ley de la pureza, toca el féretro, lo toca. Jesús establece nuevos valores de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que estaba viviendo esa multitud que iba acompañando a la viuda por su hijo que estaba muerto. Allí hay una necesidad que Jesús la identifica y se acerca y toca el féretro. Y dice, y los que llevaban el féretro se detuvieron. Entonces Jesús se asoma al féretro y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Jesús rompe las tradiciones y las leyes. Jesús es el Señor de la vida. Y dice el verso 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucita ahora al hijo de la viuda, Enaín. Jesús, con la ética que él vive, con su forma de ser, establece nuevos valores. Dice que al joven que había muerto, lo incorpora con su madre. Permite que él y su madre entablen ahora esa relación. Jesús establece nuevos valores porque favorece la convivencia. Lo da a su madre, se establece esa comunión, se restablece ese vínculo afectivo entre la madre y el hijo. Ahora la madre no está sola. Ahora la madre tiene un hijo. Este muchacho se incorpora a la vida y se favorece ese vínculo con su madre. Jesús establece nuevos valores de acuerdo a las necesidades que van surgiendo, a la problemática. Y dice el verso 16 y 17, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Qué hermoso cierre de esta ética cristiana de Jesús. Todos tuvieron miedo y ahora glorificaban a Dios. Y decían, un gran profeta se ha levantado. Y Dios ha visitado a su pueblo. Hay una nueva definición para la comunidad. Toda la comunidad ha sido impactada por la ética de Jesús. Esa acción de Jesús, ese llamado a la vida, también ha traído vida a toda la comunidad. Se establecen nuevas relaciones, se redefinen los principios, surgen nuevos valores. Se quitan esos valores que obstruyen, que limitan, y se generan nuevos valores de convivencia, de respeto, de tolerancia, de libertad. Dice,
Y se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de alrededor. La ética de Jesús establece una nueva manera de entender a Dios. Es hacia donde queremos llegar. A través de la ética de Jesús, entender de una manera novedosa a Dios en nuestras vidas. Nunca vamos a poder entender lo que es Dios, no, pero vamos a acercarnos a Él de diversas maneras, tratar de entenderlo, tratar de vivirlo, de sentirlo. Y no porque nosotros seamos los superdotados, no, porque es Dios quien se acerca a nosotros. Lo que nosotros debemos tener abiertos son las percepciones, los sentidos para ver cómo Dios se hace presente. Porque Dios se acerca a su realidad, se acerca a mi realidad, a mi problemática. Es un Dios vivo que viene aquí conmigo a mi casa, que va conmigo a su casa, que en este momento lo está abrazando, se está acercando a su situación. Jesús se acerca a cada realidad. Jesús, cuando se acerca, amplía las oportunidades para las personas. Nos da nuevas oportunidades para entender la vida. Jesús vence los mayores temores y Jesús ofrece vida. En estos tiempos se descubre nuestra fragilidad como persona y como sociedad. ¿Cuál papel estamos representando como personas creyentes? ¿Cuál papel estamos representando como iglesia? ¿Qué aspectos necesitamos mejorar para vivir esa ética cristiana? Hoy necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Él restaura, libera y levanta. Hoy necesitamos vivir la ética de Jesús. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su esfuerzo. En esta semana voy a poner en contacto con ustedes a través de la plataforma. Dios les bendiga. Paz a todas y todos.